La noción de utopía queer, ¿sí? De José Esteban Muñoz es el eje no solo de este primer acto, Entre tiempos y patriarcadas, sino también de esta primera unidad, de estas primeras 3 clases que vamos a compartir en relación a pensar las tradiciones, las enunciaciones y los flujos temporales, ¿sí? De los maestros y la utopía argentina. Esta noción que nos trae José Esteban Muñoz de utopía queer nos parece que es interesante para poder ejercitar o para poder transmutar, ¿sí? esa relación tan instalada y tan naturalizada del pasado como un bloque cerrado, ¿sí? O esa relación también tan estable entre pasado, presente y futuro. Y en ese sentido, José Esteban Muñoz, ¿sí? Que es un teórico queer cubano, fallecido, muerto de VIH-Sida, ¿sí? Que vivía en Estados Unidos, eh, migrante, ¿no? Académico cubano norteamericano, ¿sí? Migrante, autor de numerosos textos súper fundantes para pensar la temporalidad queer y esta carga afectiva, ¿sí? O esta noción también o exploraciones, ¿sí? Del giro erótico, de los afectos negativos, y aquellos afectos también que ignoramos, que no nos y que tienen que ver con la resistencia a las formas de asimiladas al capitalismo o a la normalización. Pero en relación a la noción de utopía queer, José Esteban Muñoz nos regala entonces la posibilidad de pensar un futuro no normativo, ¿sí? Porque él nos bucea o piensa, ¿sí? El pasado como una constelación, ¿sí? De huellas, de marcas que nos permiten construir justamente el futuro, ¿sí? Muñoz nos plantea esta idea, ¿sí? De rescatar del pasado aquellos otros futuros posibles, ¿sí? De rescatar aquello que no fue y como la posibilidad, ¿sí? De construcción de futuros posibles, ¿sí? En relación a eso, Muñoz se intenta dislocar, ¿sí? O diferenciar de una noción de utopía abstracta, ¿sí? Tomando unas categorías del sociólogo Ernest Bloch. eh, Muñoz nos propone entonces dislocarnos o movernos de una noción de utopía abstracta ligada a la transformación o ese paradigma ficcional de la modernidad, ¿sí? Que busca representar al otro y nos ofrece pensar la utopía, ¿sí? Como unas luchas concretas o pensar a la utopía como la recuperación, ¿sí? De lo que no pudo ser y que está en un plano de lo que puede ocurrir, ¿sí? Y en ese sentido la desidentificación o desmarcación, como yo les planteo en el material didáctico que les construí, es para Muñoz entonces la desidentificación tiene que ver con una táctica artística, estratégica de lectura no recta, ¿sí? Como imaginé también en este PowerPoint, que propone resignificar, ¿sí? Signos tóxicos a partir de producciones artísticas, ¿sí? Muñoz lo que nos propone es buscar rastros de utopía, buscar en el pasado, ¿sí? Rastros de utopía de lo no realizado, ¿sí? Los sueños no realizados como una condición de horizonte, ¿sí? De posibilidad para imaginar otros futuros posibles, ¿sí? O futuros posibles no normativos, ¿sí? En ese sentido, entonces, Muñoz nos dice, debemos pensar o bucea todo aquello que no fue como algo que puede usarse en beneficio, ¿sí? De la imaginación. Parte de la premisa de que en la imaginación en esta normalidad, ¿sí? Está en peligro y en ese sentido la utopía queer entonces tiene que ver con esas luchas, con esa posibilidad, ¿sí? Con ese rescate, ¿sí? De las huellas utópicas del pasado como posibilidad, ¿sí? De salir, como les decía, del aquí y ahora y poder entonces pensar no solamente en términos eh, asimilacionistas o lineales, ¿sí? Sistémicos, sino pensar en qué marcas podemos buscar, ¿sí? De resistencia, de no asimilación, ¿sí? A esa futuridad normativa que nos ofrece, ¿sí? La normalidad del capitalismo y la colonización.
¿sí? Y él propone entonces que el pasado no tiene que ver con un bloque cerrado, sino que tiene que ver más bien con el agite de múltiples fuerzas, dice, sueños y utopías, ¿sí? No realizadas y confinadas aún todavía no. Para él, lo queer, ¿sí? Es un horizonte de posibilidad, algo que aún no ha llegado, ¿sí? Y por eso es una idealidad, ¿sí? Y nos dice que quizás no solo nunca hemos sido queer, sino que nunca lo seremos, ¿sí? Porque lo queer tiene que ver entonces con una utopía, justamente, con un sueño, ¿sí? Em, la discusión de Muñoz, sí, y si cuando lean el texto lo van a ver contextualizado, sobre todo en el breve prólogo. Em, el trabajo de Muñoz tiene que ver con valorar, ¿sí? Esa negatividad queer, no únicamente en relación al no futuro, sino a pensar cómo lo queer, lejos, ¿sí? de negar el futuro, nos propone entonces, o se propone, o se plantea en el futuro, ¿sí? En ese horizonte utópico, ¿sí? Y lo queer nos ofrece entonces esta posibilidad de movernos entonces del presente y pensar en algo que hace falta, ¿sí? En algo que está por hacerse y algo que es por y para el futuro, ¿sí? La utopía queer es una hoja de ruta para no buscar la mera inclusión, nos dice Muñoz, en un orden social corrupto y arruinado. Y tampoco, dice, lo queer es el rechazo de una acción colectiva, ¿sí? De una comunidad de ciudadanos normativos, ¿sí? La queer tiene que ver entonces con una, o la utopía queer, entonces tiene que ver con una posibilidad de resistencia a ese futuro normativo y lineal, ¿sí? Específicamente, sí, en relación a las variaciones de lo queer o a lo queer ofrece, sí, como forma de representar los saberes. El texto de Muñoz nos permite, sí, un poco, entonces, bucear o pensar, sí, qué marcas, sí, o cómo a partir del pasado podemos construir, sí, otros futuros, ¿no? Y en ese sentido ofrece entonces una historia a contrapelo, o una historia que nos obliga, ¿sí? a problematizar o a preguntarnos, ¿sí? Cuáles son o desde qué marcas vamos a construir el- nuestros futuros, ¿sí? En ese sentido, entonces, para estas primeras clases, sí, que vamos a compartir en este primer acto, me interesaba como poner en valor muy brevemente, sí, estos aportes conceptuales, sí, esperando también una lectura de su parte autorregulada y siempre a la escucha y conversada. Bueno, les comparto este material, sí, como les decía, en PowerPoint, y les sugiero que para esta semana presten atención especialmente, si en como decía, la introducción y el prólogo del libro de José Esteban Muñoz, Utopía Queer, y en la introducción del libro de Alberstein, El arte del fracaso queer, ¿sí? Todos los materiales están en el aula virtual. En este caso en la unidad 1 está la bibliografía, vamos a utilizar 4 textos. Para este primer acto o esta primera semana ustedes tendrían que trabajar con estos dos. Y en las semanas siguientes, bueno, el próximo encuentro trabajaremos con Bell Hooks y estaremos pensando especialmente como las preguntas pedagógicas en relación al pasado, ¿sí? Ya intentando profundizar en nuestro seminario. Y para luego, sí, en el tercer acto, pensar en los profesores, ¿sí? En los profesores, especialmente, ¿sí? A partir de mi investigación de mi tesis de doctorado, ¿sí? En relación a los modos en los cuales narramos las historias, ¿sí? De la educación y especialmente de los profesores. Vamos a estar trabajando también con un texto mío en relación a estas preguntas, ¿sí? Pedagógicas, utópicas, ¿sí? En relación al pasado. Y estas 3 clases así confundidas a partir de estos materiales que vamos a ir compartiendo semana a semana, nos van a encontrar también en una actividad, sí, que va a coordinar especialmente Ornella, pero que vamos a acompañar todos en este seminario participando, sí, todos los demás profesores y ustedes, por supuesto. Especialmente en los foros, ¿no? Y en esta primera unidad
van a tener una actividad que tiene que ver con escribirles una carta al tiempo y bueno, allí nos encontraremos en las diferentes clases para ir alimentándola.